Hola, hola, muy buenos medios días. Aquí estamos, un servidor Alexis Rep junto a Mauri Machicao, pues en la tercera entrega de este podcast Portutatis. mundialero, Por tu Tatis. Y por tu Tatis, que Querido muy compañero, ¿cómo contentos estás? ya de haber llegado tan lejos, ¿no? En tan poco tiempo, En ¿no? tan poco tiempo, Ya mira. estamos en el 74, ¿no? 74, sí. Pero creo que debemos mencionar algo que justo el último programa fue antes del partido Bolivia-Irak y amerita uno que otro comentario. ¿Qué ¿Por opinas? qué no? Claro que sí, A ver, claro que sí. Justo lo hicimos el, el pa- día del el partido, día el del, anterior episodio, claro, claro. exactamente, exacto, el día del partido, tal cual, ¿no? Que, bueno, Con los ánimos bajón, muy ¿no? altos. Todo el mundo estaba loco. Mira, es relativo, es extraño, pero por más que no hayamos clasificado, el partido me dejó hasta un mejor sabor que el otro por el fútbol que vi de la selección. Es un ¿En fútbol, serio? sí, es algo difícil de explicar, pero creo que es correcto decirlo de forma honesta. Yo nunca he visto una selección boliviana con un fútbol tan europeo. Los pases Sí, sí, verticales, sí. ¿no? Verticales, acertados. Quisiera saber porcentaje de los pases. No ve que en ESPN te dan esas estadísticas. Claro, Pero yo claro. quedé impresionadísimos. Pases que cualquier televidente consideraría de alto riesgo, ¿no? Ujú. Hacia arriba a gente con marcadores ahí cerca, ¿no? Y aún así acertados y nuestros delanteros los recibían. O sea, un control del balón, ¿no? Ballkontrolle, como decíamos en alemán, ¿no? ¿No? Impresionante, una precisión que yo nunca había visto, y digo nunca, ¿no? Que estuve ahí el 93, 94 cuando clasificamos, pero ese control de balón, Ujú. la verdad que me quedo admirado. Y la actitud hasta el final aguerrida, entonces me dejó algo tan positivo que yo creo que esta es la selección que por mérito propio y sin repechaje Ah, podría, si los directivos una vez más y las instituciones corruptas de nuestro país no nos vuelven a fallar, esta selección tiene, y por si fuera poco, hasta tenemos nuestro propio Messi, se llama Miguel Terceros, y lo demostró claramente. Entonces ya. creo que tenemos la selección más completa de los últimos 30, 40, 50 años, fácil. Es un análisis rápido, un poco simplista, pero la verdad que Optimista. optimista, pero es lo que me dejó al verlo. Y creo que si realmente analizas lo que hemos visto, creo que hay algo de fundamento. ¿Qué opinas tú? Mira, yo pienso totalmente distinto. Oye, para estamos acá. O sea, he visto el partido, coinciden que tienen buena técnica los changos, ¿no? Los jugadores. Y eso que son changos, además. Son Admirable, changos, ¿no? son changos. Para la Tienen poca muy buena experiencia. técnica, tú te das cuenta, ¿no? Pases largos, cómo bajan la pelota, lo que decías, Vertical. el pase vertical y muchas veces también, o sea, el pase, pero Inteligente. inteligente, Con que es visión. claro, que es como el anterior capítulo que hablábamos del gol de Pelé, o perdón, del gol de Brasil, el pase de Pelé que le hace a Exacto. Carlos Alberto y el pase se lo hace adelante. ¿Por qué? Exacto. Porque Y sin mirar en el siquiera. fútbol tienes que ubicar que si tu compañero está corriendo, está embalado, no le puedes tirar el pase al pie, lógicamente. Sino a Tienes dónde que va a hacer llegar. proyectado, claro. Entonces Claro. llega y directo al bombazo. Y Buen eso sí comentario. tiene la selección. La verdad que yo, Sí. yo lo reconozco y como decíamos, son changos. Pero yo me voy más al resultado. Soy más bilardista en ese sentido. Y no por Ok. la narizota, hermano, por los principios futbolísticos. Vale. Y de vida también, porque al Vale, final vale. lo que cuenta es el gol. Correcto. El, Correcto. el fútbol lo ganas con goles. Eso es correcto. Entonces, la frasecita esa que manejamos los bolivianos, ¿no? Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Viene de ahí, porque si te das cuenta, hay selecciones que han jugado bastante bien igual, Sí. ¿no? Post USA 94, Correcto. los Andis, los Valdivianos jugaban bárbaro, Correcto. pero no hemos ido ni al Mundial de Francia, Sí. ni al de Japón-Corea, y después ni qué te digo. Claro. Entonces, para mí es que el fútbol se gana con goles. Y yo creo, por ejemplo, que dijeron muchos, Irak no jugó bien, Partido. fueron 2 llegadas. Pero para mí eso es jugar bien. Claro. Que con 2 La llegadas efectividad. hagas el gol. Sí. Sí. Listo, no vale más. Por eso te digo, y Bilardo era muy de esa ideología, ¿no? Él decía, hay que ganar, hay que ganar a toda costa. O sea, muchas veces caí en él
el fin justifica los medios. Claro, y mira quién se lo dices, o sea, los alemanes en algún momento fueron conocidos justamente por eso, de ir al resultado y de jugar un juego no bonito, ¿no? Justamente también. Pero sí, me faltó la parte negativa, la parte que siempre existe, los descuidos en la defensa. Claros descuidos en la defensa y ahí se notó la falta de experiencia, ¿no? El marcaje más estricto, el prevenir, el tener la visión de los... Tanto que tener la visión positiva hacia adelante, nos faltó la visión positiva, la visión anticipada, atrás de dónde va a ir el pase y a quién tienes cubierto y quién está entrando al área. Sí, fue demasiado fácil, en los corners ni que se diga, y tal vez ahí entonces se notó la falta de experiencia. Pero, ¿no? De acuerdo. La arquereada que se lanzó el Vizcarra, bárbara, ¿no? Impresionante. Película. Impresionante. Buenísima. Ha dado la vuelta al mundo, creo, esa tajada. Totalmente. Yo digo, el potencial está ahí, incluso como la frase, de acuerdo, aplica más que nunca. Jugamos como nunca, y realmente creo que jugamos como nunca. Sí. Y sí, lamentablemente perdimos. Es que falta, no tenemos 9, obviamente, ¿no? Sí, no tenemos 9. Sí, falta un definidor. Y yo creo que es súper psicológico eso, hermano. No sé si estás de acuerdo, pero yo creo que el boliviano tiene ese problema, que no define, no va al grano, somos vuelteros. Ese 9, ese Ramallo que teníamos en la o Martins en su buena época. Digamos, exactamente, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Ese fútbol así de taquito, ¿no? Jugando así en 3/4 de cancha, taca, todo bien, pero eso es ser voltero. O sea, al final si no concluyes con un gol, sí, eso es correcto. No pasa nada. Y eso es algo que está pasando también en algunos equipos, ¿no? Tú ves en la Champions, equipos grandes que pecan de eso, digamos, sí, que es mucho toque y al final no llega el gol, pero o sea, en Bolivia, te digo, somos expertos en eso. Sí. Y para mí es muy psicológico, muy mental, muy del cómo somos también, ¿no? Claro. Creo yo, en especial en Occidente. Exacto. Somos volteros. Tú escucha a los políticos hablar, escucha a periodistas preguntar. Son unas vueltas, no vamos al grano. Sí, y eso se ha visto reflejado en el partido del otro día. Sí, es muy cierto. Bueno, creo que con eso más o menos dimos las impresiones y sí hay un cierto optimismo, creo, para el futuro, ¿no? El potencial está ahí, ¿no? O sea, deberíamos clasificar al siguiente mundial, pero si no trabajamos mentalidad, no pasa nada. Eso, y lamentablemente dependemos mucho de las instituciones y de los directivos, que lamentablemente somos campeones mundiales en eso sí, en la corrupción. Ahí no hay donde perderse. Y ojalá eso cambie, ¿no? Hacemos nuestros mejores votos. Y mencionaste algo muy interesante, un poco para entrar al tema, después también haremos un pequeño desvío de Semana Santa, pero quiero agarrar ese hilo que tú dijiste. Ese 9, ese hambre de gol, esa obsesión de como sea, yo voy a hacer que la pelota entre, y ese era Gerd Müller. No era un típico alto cabeceador o veloz, no, pero él encontraba la forma, la pelota está ahí, tiene que cruzar y yo voy a lograr eso. Claro. Esa era la mentalidad. Es que eso necesita, exacto. Esos son los 9, ¿no? Esos están en el área ahí. Exacto. ¿Te acuerdas de Salinas? El olfato de gol. Por supuesto, Chapaco Chapaco Salinas. Que no era un gran técnico, un gran jugador. Pero era el típico que estaba parado ahí, donde estaba la pelota y de rebote casi, ¿no? Te nombro uno peor, Raúl Horacio Valdesari. Ese era ya no me acuerdo. Peor, pero ese era, o sea, el nombre lo ubico, pero recibía el pase y justo el arquero estaba al otro lado, entonces la metía, pero era gol de Valdesari, ¿no? Entonces, oye, qué loco, porque mira, yo tengo un recuerdo súper así, pero de hace millones de años. De niño fui al estadio con mi padre, mi madre, creo. Y me acuerdo que jugaba el Bolívar, pero yo era tan enano que ni bola. Habré tenido pues 4 años, maybe. Y la gente lo chiflaba a Valdesari. Así le gritaban de todo, lo insultaban, se reían. Claro. Y yo de ahí ubico Valdesari, pero no. Básicamente. Pero ha habido todo tipo de, qué sé yo, Juan César Silva, pero eran buenos cabeceadores, eran muy buenos cabeceadores, pero necesitaban pero a la hora de la verdad, por nombrar uno muy bueno, por cierto, otro argentino en el Tigre, Jorge Carlos Latini. Ni idea. Igual, legendario. Entonces, yo estuve ahí en esa época y veía a esos 9 convertir realmente y hacer lo que hacen los 9, ¿no? Es que eso es lo que necesita la selección, viejo, es alguien que defina. Exacto. Ahora, mire, me estaba olvidando, pero igual, terceros escapo, la verdad. Yo lo he visto con mucho amague, mucho firulete, digamos,
la verdad. Pero el potencial está ahí. Bien, ¿no? pero claro, pero pasarla pues Claro. Miguelito, ¿no? Claro, o sea, en hace algún momento. 5 o 6 fintas bien bailadas, pero Corona tocando, porque la perdió como unas 4 veces. Pero sí. otras 5 las pasó. Yo me Sí, acordaba sí, de sí. esas y las pasó bien, con visión. Él notabas, no siempre, pero yo creo que ahí con la experiencia Ya. va a llegar ¿no? Pero No, volviendo. y bien por el tema psicológico que te decía, eso digamos de bailarte a los rivales, o sea, él los ha dejado chiquitos a los iraquíes, que eran enormes, por cierto. Exacto, ¿no? exacto. O sea, bailándolos realmente bien, porque ahí te los estás changueando, digamos, y Claro. eso les afecta, ¿no? Pero más allá de eso, mira, por ejemplo, Vaca, esas salidas sin ganas, odio cuando los de la selección juegan sin ganas, Villamil, Vaca, es esa lentitud, esa apatía bien del boliviano, realmente te digo, que sale jugando como si no ganara lo que gana, Sí. como si fuera un partido de barrio. Pero creo que ya no estamos entrando muy minuciosamente al partido de Bolivia. Porque, No, por eso, no, pero ¿a qué quiero llegar? A que realmente lo que hace falta en la selección es que trabajen la parte psicológica. ¿ya? Como lo hacía Ascar Gorta. Sí, Ascar Gorta ha trabajado eso. Fue el principal. Ahora, yo vi un video antes del partido y lo he posteado en mis redes, Claro, lo mencionaste. donde Villegas sale con los changos atrás, has visto, Sí, ¿no? Sí. Los Lo changuitos, mencionamos buena la vez onda, pasada, sí, ya. Sí. Y Villegas, por poco más y no llora, ¿no? Así, sí. gracias por su presencia, muchas gracias. Y Corona con, pidámosle a Dios que aquí sí, a los jóvenes... A ver, Villegas, no son jóvenes, son hombres, ¿no? Están yendo así a pelear, están yendo a una batalla futbolística, todavía con unas bestias que eran los iraquíes, ¿no? Entonces, eso hace mucho, digamos, la falta de liderazgo. Un DT tiene que ser líder. Tú no puedes decirles a tus dirigidos, ¿no? Jóvenes, así más bien, ¿por qué no les dice así a estos papitos, ¿no? Mandándolos al matadero, hermano, nada que ver, nada que ver. O sea, yo si fuera un jugador y mi técnico está así, voy desinflado. Y creo que el anterior programa yo lo dije, ¿no? Tienes que meterlos, pero en sentido figurado lo digo, para que no me digan, no me estén funando, pero tienes que agarrarlos y claro. En sentido figurado. Hazlos enojar, ¿no? Has visto los grandes equipos, digamos, los grandes partidos, victorias, se han dado así. Ejemplos hemos visto en estos mundiales, ¿no? Esas batallas, ¿no? La batalla de aquí, de allá. Se sacan la mugre, no es ir a jugar un partidito así, ay, qué bonitos somos. Y yo por eso digo, Vaca, Villamil, digamos, olvídate, ¿no? Jugando así como el típico pase atrás, igual. Estás armando la jugada en 3/4, claro. Pase atrás, toda la vida. Pero en ese partido, ¿no? Como dijimos, la verdad que hubo su buena cantidad de pases. O sea, han habido cosas buenas, pero yo diría, hermano, ahorita malas. como si hubiera un árbitro de ajedrez, diría, ok, tiempo. Yo diría, pongámosle el tiempo a lo que vivimos. Opinen en el chat, los Por que estén favor. a favor, los que piensen como yo o los que piensan como aquí el Alexis. O los que piensen que tengan un poco de lo positivo que rescatamos ambos, ¿no? Porque hay lo positivo, lo negativo y lo Claro. que realmente queremos o queremos lo mismo, ¿no? Así que... O sea, eres más menotista, digamos. Probablemente sí, la verdad que sí. La verdad que ha sido sorpresa, era más de lo que yo me esperaba. Creo que por eso ha sido. O sea, cuando tú ves un pase así en vertical hacia adelante, no esperas que sea exitoso, y menos unas 10, 15 veces de una selección que no es tan técnica por lo general, una selección europea, entonces, y menos la nuestra. Entonces, la verdad que fue muy positivo. Y esas ganas en general, ¿no? El tercero es un crack, y Vizcarra también. Bueno, varios, Medina también. Esperemos que algunos vayan a Europa, pero... Ahora sí, volvamos a Europa. Ahora porque estamos vámonos a Europa. En el ya. año 74. Miren la joyita que trajo aquí Mauri. El Panini del Mundial de Alemania. Por favor. ¿no? No está saliendo. Y nosotros que bueno, siempre cuando teníamos estas charlas que al final llegamos aquí a este podcast, ¿no? Pero todos los años previos que hablamos, oye, trivia aquí, trivia allá, ¿no? Goleador de tal, goleador acá. Goleador, pues empecemos por ahí, goleador del 74, un amigo polaco, ¿cierto? Nos acordamos Lato. Del pelón Grzegorz Lato, Gregorio Lato en español. Buenísimo, exactamente. Buenísimo, ¿Con cuántos goles? No la tengo. ¿Cuántos goles son? 6. 6, ya. 6. 6 que
se mantuvo muchos años, creo, ¿no? El 666 de los goleadores. Sí, Line, que tienes razón. Y Kempes el 6. Exactamente. Creo que habrá durado hasta el correcto. 90 Correcto. 98. Porque en USA 94 fue ahí fue un ruso, el Salenko, Oleg Salenko. Salenko también con 6. Con 6, tienes razón. Sí. Qué buen dato. Bueno, por eso estamos acá, porque nos complementamos así con la trivia justamente, ¿no? Y bueno, Lato con la Polonia, que sorprendió a muchos, ¿no? Y bueno, pero la noticia, más allá de que no es secreto que fue el campeón, el local, Alemania, pero creo que la noticia más grande, la sensación más grande de ese mundial tiene que haber sido Holanda. En esa época todavía Holanda, ahora Países Bajos, pero bueno, la naranja mecánica, ¿no? Creo que fue la sensación, si hablamos de algo lo más notorio. ¿Qué opinas tú? No, sí, lógico. ¿No? O sea, Hay sí, que decirlo, ¿no? Holanda fue el campeón, digamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo dices? Meritorio. Emocional. Emocional. Simbólico. En cuanto a despliegues, seguramente, ¿no? Porque todos lo daban de el fútbol total, ¿no? Que fue el invento, si vale el término, la primera vez que se había visto. Ajá. Tanto como se había visto el juego bonito de Brasil hasta el mundial anterior, el 70, Holanda fue como que agarraron el relevo del fútbol más vistoso, más bonito. La posta. ¿Y cuál es el total? Todos atacan y todos defienden, algo nunca visto. O sea, tienes que tener una condición física, que es algo muy importante que vamos a mencionar ahora, porque uno a veces se olvida, uno piensa, sí, ahora con los jugadores que juegan 2 veces por semana, porque en la Champions y de ahí su liga, eso es cierto, ¿no? También tenemos que hablar un poco del dopaje, porque hay dopaje legal y dopaje ilegal, pero hay sustancias que combaten la fatiga, o sea, digamos las cosas como son, por eso estamos acá, no por tutatis, o sea, por favor, no vamos a tener pelos en la lengua acá, lo que es, ¿no? Y es una carrera eterna, y lo decimos porque creo que ambos hemos hablado con suficientes deportistas profesionales y amateurs que no llegaron a profesionales porque decidieron, pues, no doparse con las sustancias legales, ¿no? Vamos a hablar del 94 de Maradona, justamente porque le hicieron una jugada, más allá estés o no a favor de quién era él como persona, pero sí la FIFA hizo su mano negra, que la vimos en muchos lugares, ¿no? Pero acá el fútbol total, aquí hay algo interesante. Yo quiero comentar algo, quiero empezar con un comentario que yo creo que es sabido acá, y lo vuelvo a decir con el mayor de los respetos, como buen hincha de la selección alemana, que es mi selección número 1, también número 1 es Bolivia cuando juega, y Portugal, porque soy hijo de mi madre portuguesa, ¿no? Soy paisano Cristiano Ronaldo, o antes Figo, etcétera, o Eusebio, ¿no? Pero a la selección que más he apoyado históricamente, porque también es la que más se daba para apoyar, es Alemania. Y como tal, nuestro rival tradicional más férreo en los mundiales es Argentina, hay que decirlo. No por algo hemos jugado tres finales, ¿cierto? Y bueno, entonces ya hay una rivalidad y algunas semifinales, cuartos, ¿no? Espectaculares. Entonces hay una rivalidad ya muy marcada entre Alemania y Argentina. Pero yo quiero decir una cosa, alguien que estoy seguro que todos ustedes conocen, él jugaba en la selección argentina el 74, y de ahí él sacó un programa muy querido y muy respetado que se llama Simplemente Fútbol. Quique Wolf. Perfumo también estaba, claro. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces yo cuando lo escuché hablar de ese partido Argentina-Holanda, ¿no? O Países Bajos, ¿no? En esa época todavía era Argentina-Holanda, que ganó Holanda 4-0, su honestidad me impresionó, porque raras veces, con todo respeto, ves a un argentino tan honesto hablando de una derrota, ¿no? Y a tan detalle. Y ahí yo lo admiré y empecé a seguirlo en Simplemente Fútbol, porque me encantó su transparencia, su objetividad, su pasión argentina bien puesta, pero a favor del deporte. Me encantó eso. Que él decía, era para no creer, tú recibías la pelota y ya tenías 4 marcando. Claro. ¿De dónde salían estos locos? Ahí dije, qué tipo más honesto. Y él nos mostró en carne propia, nos hizo entrar en conciencia de lo que era un fútbol total. Porque una cosa es verlo, pero otra cosa es que te lo describa alguien que ha estado ahí. Decía, ¿cuándo viste eso? En un programa de Simplemente Fútbol. Cuando hace unos 15 años. Exacto, sí, hace mucho tiempo. Cuando él habló, justamente el tema era la naranja mecánica. Claro. Entonces él habló con causa de conocimiento, que mejor que él, y con una honestidad, porque ahí es donde los desmembraron, pues. Pero básicamente desmembraron a todos. Y no solo eso, porque igual jugó el padre de Forlán.
en Uruguay. No sabía Claro, eso. el viejo de Forlán jugó Ya, en esa ya, ya. selección y, Qué bueno, y dice qué lo buen mismo. detalle, qué buen Dice lo detalle. mismo. Ujú. Dice, no sabíamos dónde estábamos parados. Exacto. Y yo he visto el partido, en realidad, lo he llegado a ver, el partido Uruguay-Holanda. Ya. Porque, claro, es, digamos, de los partidos. Previos de fase de grupos, creo que fue, Es en ¿no? fase de grupos, No, claro, correcto, en el Mundial, claro. ¿no? El otro creo que ya fue cuartos. Creo que sí, creo que no ya era cuartos. No, era pues todavía ese esquema del cual hablábamos, el que todavía iba a regir hasta el 82, Exacto. de Es la que- segunda fase en grupos, que era medio Exacto. extraño. Era grupos y injusto. luego hacían un grupo de los primeros y los segundos, ¿no? El mismo Claro, de- era muy injusto eso. Los primeros jugaban la final y Sí, los segundos jugaban la semifinal. No habían, jugaban por el tercer puesto, ni siquiera habían semifinales. Pues que también yo ¿No? creo que era por la duración del Mundial, ¿o no? Porque también Siempre eran era un cuatro mes. grupos, no, Sí. porque eran 4 grupos de Ajá. 4, eran 16 Eran equipos. 16, correcto. En correcto. España 82, no, en México subieron a 24. Correcto. Entonces ahí se hizo otro Recién formato que era octavos de final, Correcto. cuartos de final. ¿sí? Pero era súper injusto porque valía el gol diferencia. Era injusto, ¿no? sí, Entonces, sí. Tenías Era injusto, situaciones un poco extrañas. Creo, Y en de este hecho, en el caso, Mundial 78, adelantándome un poquito, pero creo vamos que a llegar a Brasil, eso, por supuesto. Brasil no llega a la final y sin Por haber el- perdido un solo partido. ¿no? por el 6-0 de Argentina a Perú, Sí, y era el hablando formato de la también. mano negra, pero ya vamos a hablar de eso también, ¿no? Y era el formato también, creo, sí. El formato, sin quitarle mérito, ojo, al campeonato de Argentina, eso que quede muy claro, ¿no? Las cosas hay que decirlas, pero van por ambos lados, ¿no? Pero Sí, volviendo a esto, sí, lo que tú mencionas, y de ahí, para cerrar el tema aquí, que Wolf dijo una cosa, el 4-0, mira, que un argentino diga eso, el 4-0 fue muy generoso, Claro. fue muy generoso, podía haber sido el doble de eso, fácil. Como el 2-0 Uruguay, que te digo que yo vi ese partido. Exacto, exacto. ¿no? O sea, vos no, claro, no tomas conciencia del fútbol de los holandeses hasta que ves, digamos, cómo realmente jugaban. Para todos los de ahora, digamos, los más changos, que son fans del Barça, por ejemplo, bueno, ya el Ajax, y había otro equipo holandés también, ya eran como el Barcelona, que Exacto. vimos el 2007, 10, ¿no? Exacto. Porque hacían un fútbol, de hecho, de ahí viene el Barcelona, ¿no? Exactamente. Viene de Claro. Cruyff y del Claro. técnico, creo. Claro, Rinos Michels, yo Rinos te comenté Michels, que yo me hice fan del Barça justamente por eso, porque Exacto, sí. muy inteligentemente después del 74 contrataron a los tres principales holandeses, a Cruyff, a Neskens y a Rinos Michels, el técnico. Entonces ellos llevaron el fútbol total a España, al A Barcelona. España, claro. Entonces, en su Imagínate mejor cuánto momento. tiempo adelantados, ¿no? Estamos hablando del 74, 73, Claro, porque creo que el Ajax y el otro equipo que no me acuerdo ya habían ganado, ¿no? Habían ganado, torneos claro, en habían Europa, ganado la en Champions, que no era Champions todavía, pero creo que tenía otro nombre. exacto, era Ganaron dos. el equivalente de la Champions. O sea, se fueron al Mundial con todo. Deberíamos hacer aparte de algún momento un programa sobre la Champions, Sobre la y Champions. las 5 primeras Champions que ganó el Real Madrid cuando eran ellos, ¿no? Financiados por Franco, y no había nadie te más. va a llover ¿no? hate Entonces, de hartos, ¿no? porque Entonces, de por todos los favor. madridistas. No. pero bueno, hasta que por fin apareció un equipo portugués, Benfica, con Eusebio para romper esa hegemonía, pero ya vamos a llegar a eso. Al final, como dice Gene Simmons, del cual creo que todos somos fans de cierta manera, money rules the world, así nomás, Sí, sí. No tiene que Che, gustarte. y bien que lo ¿no? mencionas, porque en este mundial es donde empieza el tema business y a FIFA, Sí, pero con todo. Casualmente, ¿quién era el que debutaba como presidente de la FIFA? Recordemos. Mr. Joao Avalanche. Avalanche. Y creo que sube, sospechosamente, sube de presidente de la FIFA. Exactamente. Se habla, bueno, mira, a propósito, antes que me olvide, Muy justo bien, he muy traído bien. este libro, creo que te lo he comentado alguna vez. Sí, correcto. Ajá. Cómo se robaron la copa, de David Diallo, es un librazo. Buenísimo. Este es el mismo autor que es un investigador, ¿no? O sea, hizo un libro que tiene un libro que se llama En nombre de Dios, Ajá. que es una investigación sobre la muerte del Papa Juan Pablo I. Es increíble. Este libro es del tema muy candente. 99, creo, 98. O sea, es hasta Francia 98. Y lo investiga a Joao Avalanche. Y acá te cuenta cómo subió el tipo, cómo pasaba plata, bien. cómo hizo business con todos, Adidas. Yo te ahí, propongo medio. para la próxima un intercambio de libros. Yo Increíble. tengo uno que se llama Victorias Seguras, de Declan Hale, un canadiense que hizo una investigación igual Ajá. y te muestra con pruebas cómo tanto árbitros como jugadores, sobre todo defensores, dejan pasar de forma que de ahí aparecen como bloopers, para asegurar apuestas
en otros lados, donde se apuestan sobre ya. partidos de la Champions, de las ligas, de ligas menores y llegando hasta el Mundial. Es que es ¿no? muy heavy todo ese tema. Es Así el que lado al oscuro final- del fútbol, ¿no? Exactamente. Realmente Joe Avalanche, por ejemplo, o sea, si bien tiene un lado así oscurísimo, también aportó varias cosas. Por supuesto, la definitivamente. FIFA creció y él mismo Creció, decía sí. cuando a los que lo criticaban en las entrevistas, me acuerdo muy bien entrevistas que le hacían Toto Arévalo, una entrevista muy notoria que le hizo Cucho Vargas, no sé si nos Mira, acordamos no de la vi, Cucho no la Vargas. vi, no la vi. Muy interesante porque era justamente cuando habíamos cometido la osadía, si va al término, de ganarle a Brasil por primera vez en la historia de las eliminatorias, que fue el legendario 2-0 acá, la eliminatoria 93 para el 94. Entonces nos cerraron el estadio porque había el tema de la altura y lo cerraron desde Suiza, ¿no? Entonces todavía, bueno, ya estaba Blatter, ¿cierto? Pero pues, Avalanche todavía movía sus influencias por ahí y le hizo una entrevista y él le habló de la espada de Damocles, ¿no? No hay espada ni una espada de Damocles. No, hizo esto perfectamente legal, ¿no? Entonces, bien, básicamente él de ahí llevó el tema a, mira cómo ha crecido la FIFA. Antes teníamos la Copa Mundial y una Copa de Campeones y una... y eso era una Copa Intercontinental, ¿no? Claro. Ahora hay la Recopa y la Copa de Campeones de la Eurocopa, esto. Entonces mira el crecimiento que hay y cuánto. Entonces sí, es cierto lo que tú dices, pero también en base a que eso. Es súper oscuro. En este libro te habla así muy heavy, porque él como que hace la investigación Avalanche y le llama el Rey Sol en todo el libro. Y o sea, destapa todo lo que hizo. Ahora, obviamente, él es inglés, ¿no? David Yalow. Entonces sale como muy a favor de Sir Stanley Rose, que era el anterior presidente de la FIFA. Correcto. ¿No? Correcto, Entonces dice que correcto. Stanley Rose, pero por ejemplo Stanley Rose también tenía un lado oscurísimo. Correcto. ¿No? Él se mandó, digamos, cosas muy heavy, como por ejemplo permitir que Sudáfrica participe en las eliminatorias y temas para los mundiales, cuando había el apartheid. Había el apartheid, claro, sí, exacto. Y recibió palo Y porque le había dijeron los que él no podía estar a favor de eso, ¿no? Cierto, Entre cierto, otras cosas, digamos. Claro. Así que Bueno, bueno, Avalanche tampoco es que era el único. Y miren lo que ahorita vendría después, o sea, la historia de Sepp Blatter es hasta claro. igual o peor Igual, claro. que la de Avalanche, ¿no? Entonces, Blatter siempre estaba de Smithers, ¿no? Con Básicamente durante Avalanche era años. Caiafás Y el otro era el Nas, otro, claro. el Blatter era Nas, ¿no? Entonces, hablando de Semana Santa. Yo lo hacía parecer hartísimo a señor Burns y a Smithers, así de Blatter siempre ahí pasándole los bolos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, heavy. Y aparte igual en este mundial otro digamos, que es del lado oscuro también que el fútbol, lastimosamente, las dictaduras, porque esto es en los 70, ¿no? Mira, justo iba a mencionar eso, exactamente. Ya habíamos visto en los primeros mundiales el tema de Mussolini, Hitler y todo. Luego en México 70 habíamos visto de los brasileros que estaban ya en dictadura con este Medici, creo que apellidado. Correcto, que lo obligó básicamente a pelear a jugar, pero bueno, la junta militar, salió algo. Y lo vamos a ver en el futuro con Roger Milla de Camerún, claro, que él claro. ya estaba jubilado, ya era bastante mayor, y al final igual el presidente lo manda ahí. A sus 45 años, ¿no? 40 pero por ahí, 42 creo, pero sí. Y él al final es el que lleva a Camerún lo lejos que llegó. Pero el punto es, hablando justamente de eso, cómo eso se transmite, se transfiere a la cancha de fútbol, ¿no? O sea, cómo vemos eso. Y lo empaña un poco, ¿no? O bastante, pero por otro lado, fijémonos también en las cosas buenas, que ahí hubo muchas, ¿no? O sea, realmente tuvimos un fútbol evolucionado en este mundial, ¿no? Evolucionado, la verdad, bastante evolucionado, ¿no? Y por el fútbol total, y de ahí la estrategia de cómo contrarrestas un fútbol total, que los únicos en lograr eso fueron justamente los alemanes. Pues tú ves esa final, claro, yo era igual mochango, ¿no? Y eventualmente, ya gracias a YouTube la volví a ver, y yo no podía creer lo bien que jugaron los alemanes, pero lo bien porque jugaban tan parecido a los holandeses. Que igual todo el rato atacaban, era un fútbol de ida y venida,
casi constante, era impresionante. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que el fútbol holandés era tan ordenado dentro del desorden aparente que había. Era tan ordenado que solo podía contrarrestarlo con un equipo ordenado como el alemán, porque cuando juegan con Brasil, con Uruguay, o sea, ese es el fútbol latino, pues, pero estaba súper retrasado. Claro. Es muy loco porque el fútbol de los holandeses era como 20 años adelantado. La misma táctica que tenían. Bueno, no sé si ubicas, pero jugaban mucho. Hay una que se llama la zona, ¿cuál es la zona 14? Creo que le llaman en fútbol. Que si vos divides en 18 bloques la cancha, la zona 14 te queda en el área del rival. Entonces, generalmente... 14 como el número de Cruyff. Sí, generalmente se juega, exacto, en la zona, sí, zona 14. Entonces, los holandeses, trabajaban en base a eso, pero con dos puntas, ¿no? Claro. Que estaban súper en la banda. Si vos ves los partidos, es increíble cómo están parados en la línea. Exacto. Y ahí descomprimían el fútbol, ¿no? De esta zona. Entonces, tocaban hartísimo. En ese partido, por ejemplo, que contra Uruguay, que yo he tenido la suerte de verlo completo por tele, o sea, acá en internet, ves cómo todo el fútbol que hacen, al menos el primer tiempo, es a los lados. Claro. A los lados. Entonces los uruguayos no se ubicaban. Y recuperaban, como el Barça, el balón también en el campo rival. No era como los latinos que esperaban hasta atrás. O sea, en defensa, los uruguayos, los latinos generalmente iban hacia atrás. Claro. Los holandeses salían como el Barcelona, salían a recuperar la pelota adelante. Exacto. No los dejan jugar, es increíble. Claro, eso es una paliza, como decías. O sea, era realmente una domada, digamos. Sí. No, muy loco, muy total, loco. Total. Después tenían, perdón, me he emocionado ya con los holandeses. Muy bien, de eso se trata. Pero tienen la marca esta, que era la manada. La manada de lobos o algo así le llamaban. Toditos a un jugador. Exacto. Corrían, pero así como... rodeaban al que recibía la pelota, con todo, ¿no? Exacto, sí, con todo. Pero bueno, obviamente, digamos, eso hacían 1 o 2 veces en un partido, ¿no? No era... Claro. Pero qué locura, eso no se había visto hasta ese momento. La visión, pues ya saber a dónde iba a ir el balón y ya anticiparse para rodear. Como decía Kike Wolf, yo recibía la pelota y ya habían 4 alrededor mío y yo no sabía qué hacer, no tenía tiempo. Les hacían la jaula, también, que era otra cosa, ¿no? Al jugador que recibía la pelota le hacían la jaula. No lo atacaban, pero lo encerraban. Claro. Era muy loco, sí. Brillante. Para esa época era revolucionario, ¿no? Totalmente. Y obviamente el relevo que tenían. Porque has visto que Johan Cruyff hacía goles, pero saliendo desde el área como defensor. Sí. Entonces era el fútbol total, le llamaban, porque todos rotaban, no había uno en un puesto fijo. Exacto. Que Bilardo después lo agarró a eso para México 86. Exacto. ¿No? Sí. Claro, tenías que tener, muy loco. Más allá que Cruyff era un jugador especial, espectacular, pero también tenías que tener una condición física superior. Sí, físicamente. Para subir, bajar todo el rato, ¿no? Exacto. Y tener un DT que sepa cuándo y cómo hacer los cambios, ¿no? Que los cambios eran recientes, ¿no? Todo eso era reciente, el Mundial 70, entonces no todos los DTs entendieron el valor de eso, de saber hacer cuándo los cambios y cómo, ¿no? Estratégicos para que realmente te funcionen, sean efectivos. Y Rinus Michels fue uno de los mejores en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces realmente, sí. ¿no? Entonces ahí, bueno, teníamos, habíamos hablado ya que estamos en el tema Holanda, que es el tema principal, yo creo, habíamos hablado del mejor gol, que es justamente Holanda-Brasil. Holanda-Brasil, ese golazo, sí. No sé si el Edu lo ha podido si por ahí podemos conseguir en fotito, porque el video nos hace que nos baneen. De Holanda a Brasil, de Johan Cruyff a Brasil, sí. 74. Pero bueno, hasta que lo ponga el Edu, podemos mencionar quiénes estaban en el palco, iba a decir graderías, pero ha de ser palco oficial viendo el partido. 2 brasileños. Avalanche y Pelé, claro, estaba retirado. Y salieron juntos bajando las gradas, cabizbajos, después de y en este libro justamente cuenta que en ese partido, Holanda-Brasil, y no sé quién es, maybe Kissinger, puede ser, no me acuerdo quién, de la FIFA, que se levanta en el gol que hace, uno de los goles que hace Holanda, y él lo dice, ¿no? Claro. Y Avalanche lo baja. Habría que ver por ahí la transmisión. Oye, esa está buena, mira, esa es nueva, qué buenísimo. Avalanche era muy, muy controlador, muy jodido. Claro.
Y bueno, porque él quería que Brasil salga campeón, obviamente, Claro, ¿no? Porque claro. era su primer mundial. Claro, Ya lo ha correcto, hecho. correcto. Esa está buena. Hay que ver, hay que ver. Ya, Che, por si anécdotas. acaso, para los que quieran igual, y te aviso, te paso a vos el dato, querido Alexis, hay una página que es FIFA Más. Ah, ya. Creo que es media trucha. Ya. Ahí están toditos los partidos de Alemania 74. Ah, muy bien. Por si acaso. FIFA más. Muy bien. ¿Es oficial? No, no, es que el oficial es FIFA nomás. Pero este es FIFA Más. Pasa que el FIFA Plus es como una suerte de repositorio de la FIFA Ah, ¿en serio? que lo Ya, han, ya, 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 que lo ya. han comunicado como hace 2 semanas, donde van a estar todos los partidos. Ah, Es un acuerdo que se ha llegado con YouTube, Ah, buenísimo. que van a estar los partidos de todos los mundiales, desde Wow. los televisados. Ah, qué Y bueno. iba a haber highlights de lo que es el Mundial 2026. Ah, ya, porque yo Sí. pongo FIFA y me sale solo FIFA, no me es sale un FIFA canal de Más. YouTube Sí, entonces. sí, sí. Que, además que es una movida marketera, porque Sí, si porque te vas está- a Instagram, Ah. cada sede de mundial tiene su propio perfil. Ah, Muy bien, muy buenísimo. Así que son varios canales que se va a poder ver. bárbaro. Oye, muchas Porque gracias por el dato. nada Buen- mejor buen que dato, ver un sí. partido entero Sí, de los sí. mundiales. Sí, exacto. Yo te me he das dado cuenta siempre, hermano, así, yo estoy en páginas, pues, hace años, así, páginas de España 82, Muy bien. México 70, Italia 90 de Facebook. Puro fan comenta, ¿no? Ah, ya, ya. Pero no faltan los habladores, así estos vendehumos, que claro, comentan, pero no han visto, digamos, la típica, ¿no? Digamos Claro. que Maradona ganó solo el Mundial 86, Claro. es falso. Mm. Es lo mismo que digas que Johan Cruyff ganó solito el Mundial Exacto, 74. exacto. Tenía un equipazo. Exacto. Y eso exacto. solo te das cuenta viendo los partidos. Exactamente. Por O si sea- acaso, este es un golazo de los mejores, él haciendo con el Barça, donde se Ya. eleva y con la parte lateral Este es del Barça, de afuera, ¿no? La mete. Es parecido. El de pero Brasil es parecido. El de Brasil es más desde el piso, que se lanza y que le hacen la- un centro, ¿no? Desde el Exacto, lado- le hacen desde un centro desde el la izquierda. izquierdo, Exacto. y él salta y le mete. Y le mete- Vuela, es- digamos. vuela, Muy es crack. espectacular. O sea, una pelota que muchos calificarían de inalcanzable y logra meterla. Por ahí ¿Es era la ese? cosa. Creo que es ese, sí. Creo que es ese, ¿no? Porque Sí, Brasil sí. está jugando de azul. Sí, sí, sí. Claro. Creo que Brasil estaba de azul, ¿no? Ahí sí. Mm. Y Holanda Creo que de es ese. blanco. Y Holanda de blanco, sí. Sí, ahí lo tenemos. Realmente espectacular. Muy bien, muy Para bien. todos Nota. los fans del fútbol tienen que ver los goles de Cruyff, porque Sí, es loquísimo. Sí, Es sí, loquísimo. la- Para esa época, la otra verdad que cosa, sí. ¿no? Totalmente. Ahora, la pregunta del millón es, si vos enfrentabas a la selección Brasil 70 con esta, ¿cuál ganaba? Mira, Yo te digo algo, yo creo que esta. yo- Sí. mira, la verdad. Porque que sí. Brasil tenía los jugadorazos, ¿no? Peletos, todo lo que hemos visto, pero físicamente estaban mejor los holandeses. Estaban Y eran más changos Claro, también. no fumaban dos No cajetillas fumaban como como- algunos brasileños que hemos Sí. mencionado en No el pasado. fumaban. ¿no? Ah, bueno, pero estos estaban con sus mujeres, todo el mundial. Eso sí, hay que mencionar ese Habría detalle, que ¿no? poner la Porque, balanza. porque sí, sí, la verdad que esa fue una de las anécdotas que les permitían estar con mujeres, novias, parejas, esposas, y a otros no, notoriamente a los alemanes, ¿no? Eventualmente Alemania ganó la final, pero bueno, es un debate que será para... O sea, Alemania fue el para el campeón futuro. legal, pero Holanda creo que fue el campeón, ¿cómo se dice ya? Con el debate que hay en día, ¿no? Que hay hoy en día, de legítimo. Campeón legítimo campeón Holanda. emocional, el campeón que como el que se ganó los corazones, como decían de Croacia legítimo, sí. en el Dicen que el 2018, ¿no? Croacia se ganó los corazones, pero Francia ganó el Ganó el mundial, mundial, ¿no? claro. Entonces, solo que bueno, Holanda era bastante superior. Y aquí sí una cosa muy importante, hablando de ver los partidos completos, y pocos mencionan esto, ¿no? Por si tenían dudas de que solo fue 2-1 la victoria, no, fue 3-1. Le anularon un gol por un supuesto offside de Müller, y estuve en la repetición, no está ni cerca de hacer offside, estaba por unos medio metro detrás del defensor, totalmente habilitado, pero se lo anularon. Se lo anularon. ¿no? Sí, y la queda consideración de clarísimo. Beckenbauer también, ¿no? Está Exacto. considerado entre los más grandes jugadores. Exacto, exacto. Ya, ya. Uno de los cerebros, sin ser 10, porque no había realmente un 10, ¿no? Claro. Pero desde la posición de líbero, realmente... Que inspiró a Lothar Matthäus el 90, pues, ¿no? Porque Matthäus se va de líbero el 90. Exactamente. Claro. Con la 10 también, pero la juega 10. más retrasado. Mm. Exactamente. Sí, señor. Entonces ahí Y hay tenemos... unos factos interesantes de este mundial igual, como lo que les hablaba antes del programa, ¿no? El primer jugador dopado, el caso de dopaje, el primero. Ah, no me Un acordaba jugador de, no me acuerdo qué selección, Zaire,
No, no era Zaire. Zaire es el jugador, bueno, dictaduras, otra vez, ¿no? Correcto. Porque Zaire era el Congo belga Correcto. y que estaba en dictadura de, no me acuerdo el ¿No nombre. era Idi Amin? No, era Mabutu, algo así, un nombre bien, bien raro. Que, mira cómo está conectado todo. Que vos y yo Bokassa, Bokassa no era que No. se coronó emperador. No. Tuvo uno que se No. coronó emperador a ver, lo busca, Napoleón. busca Ah. es Mobutu, Mobutu, algo así. Ah, ya, ok. Mobutu sí es Mobutu, conocido. ya, él. Es conocido. ¿Por qué te decía esto? Porque, bueno, vos y yo hemos compartido un libro en el Paleozoico que vos me has prestado del Che Guevara, Che hace Guevara, muchos años, sí, de John John Lee Anderson. Anderson. ¿A ver? Y en ese libro justamente habla sobre su expedición en el Congo En el belga, Congo, correcto. su gran fracaso, Que el es- gran fracaso de Che Guevara. Que apenas salió con vida, sí. Correcto. Que muchos Antes no de lo venir. saben, pero realmente fracasó Sí, muy mal. sí, sí, Lo sí, rescataron, Lo fueron a rescataron, sacarlo sí. como a niñito en pañales, así. Sí, ¿no? básicamente, sí. Bueno, Cosa que ya no hicieron en Bolivia. que ya no hicieron acá. Y era es que él estaba apoyando una rebelión contra este dictador justamente. Correcto, ¿no? correcto. Que creo que correcto. murió en los 90 Sí, sí, dictador. sí, Bueno, sí. volviendo al tema, pero los jugadores de Zaire estaban amenazadísimos de que si no ganaban, la típica Claro, novela claro. la de Mussolini, la gran Claro, Mussolini, correcto. digamos. Solo que acá un equipo bastante, con medios bastante Claro, pobres. ¿no? imagínate, Entonces, pobrecitos, y eran pues así X. Sí, sí, sí. Entonces, parece que los amenazan y les dicen, reciban 4 goles, reciben más de eso, así corren riesgo de sus vidas, no vuelvan o algo así. O si vuelvan, pero y recibieron más que eso. Sí. recibieron. Y por eso es este tiro libre que hace en el partido Brasil-Zaire. Ajá. Hay un tiro libre para Brasil Ujú. y creo que llevan ganando 2-0, algo así. ¿Ya? Y para que no les metan más goles, este jugador, que no me acuerdo el nombre, pero sale, está en la barrera, ¿no? Y antes de que el brasilero patee, corre y le pega la pelota hacia el otro lado. Claro. Todo el mundo esa época pensó que era porque pobrecitos los de Zaire, No, negritos, claro. no saben jugar fútbol. Claro. Era por el miedo que tenían para que no les hagan goles. No se hagan goles, correcto. ¿No? Al final, hay un documental en YouTube de este jugador y dice que, bueno, volvieron y realmente se salvaron, obviamente, porque no les encajaron la cantidad de goles que no debían, pero es bien triste la historia, ¿no? Hubo goleadas históricas. Yugoslavia, Haití, 9-0, por ejemplo. 9-0. Y eso que, mira, con todo respeto a Mayer, que es Youngblood, de los arqueros, ¿no? De Alemania, de Holanda, que es Hellström de Suecia, un arquerazo. Ajá. Pero Haití tenía un arquero de origen francés que se llamaba Francillon, que era Ya. una gacela. Él ¿En saltaba. serio? No sabía. Pero ante tanta masacre no pudo, ¿no? Pero recibió 9 contra Yugoslavia, pero aún así le metía unas salvadas espectaculares. Yo era fan de Francia, ¿no? a mis 7, 8 años, cuando tenía ese libro del Mundial 74, que relataba, o sea, relataba en texto y fotos, ¿no? Ajá. Entonces hablaban de cómo este arquero era la sensación, por más que reciba goles de goleada, porque su equipo Wow. no. Es interesantes pequeñas anécdotas de talentos que ves, así flashy, ¿no? Claro. Brillar aquí, brillar fugaz, como estrellas fugaces, No sabía esa. que no llegan a ser estrellas, ¿no? Entonces, Che, y aparte, el jugador del primer caso de doping que te digo era de Haití, creo. Igual. si hablamos el primero. de dictaduras y los Duvalíes, que son los padre e hijo también, que han sido Igual los lo dictadores de hicieron. Haití décadas y Igual décadas. lo hicieron Entonces, Fleco, creo. triste cómo la política influye al fútbol. Y bueno, no siempre negativo, porque no cerramos el tema de lo de Berlín, porque ahí fue el único partido que jugó. No se olviden que la Alemania, en la que yo crecí en la Berlín del Muro todavía, en los años 70. Entonces, solo se jugó un partido ahí de Alemania, ¿no? de local, en la ex capital, porque era una Berlín dividida entre oriental y occidental. En el Olympiastadion se jugó Alemania-Chile. Ya. Y Berlín era el hervidero de Europa. Tú tenías una manifestación. Muchos de mis recuerdos más espectaculares de infancia era ir a una manifestación casi cada fin de semana, pero a protestar por los derechos de otros, que es algo de mucho valor y muy loable, y es algo que, escúchenme, bolivianos y bolivianas, es algo que realmente es
porque aquí que nos quejamos tanto, y con toda justicia, de bloqueos y gente que protesta por sus propios intereses, pisando los derechos de los demás. Allá no, era todo anunciado, organizado, las calles eran despejadas y cerradas por la misma alcaldía para que libremente transiten los manifestantes por los derechos de gente pobre o gente víctimas de la guerra de Vietnam o de las dictaduras como de Pinochet. Era bien impresionante lo ordenado y lo alemán, ¿no? Y entonces claro, obviamente fueron un gran grupo de chilenos a protestar contra Pinochet porque fue meses después del golpe. El golpe Allende, ¿no? Que fue en septiembre y esto ya fue en junio, entonces, o sea, menos de un año. Entonces, y tanto así, se los recomiendo, cuando viajen, vayan a Alemania, vayan a Berlín, vayan al Olympiastadion, que tiene un museo, y un sector del museo muestra justamente fotos de ese acontecimiento, del partido Alemania-Chile, ¿no? Y es un museo donde cualquier museo paga su entrada ves y vale la pena verlo. Obviamente tiene la parte también de las Olimpiadas de 1936, la Alemania nazi, Jesse Owens ganando las 4 medallas en la cara de Hitler, ¿no? Algo fantástico, ¿no? La raza aria, la raza superior, cuando el afroamericano le gana las medallas de ahí, que por si acaso, por cierto, se hizo amigo de muchos atletas alemanes. Ahí demostraron además que el deporte es muy superior en cuanto a las relaciones humanas a la política. Pero sí, este partido Alemania-Chile, que ganó apenas Alemania 1-0, Chile tenía una buena selección, ojo, ¿no? Y qué conflictuados habrán estado también por la situación política, lo cual elaboraremos mucho más en Argentina 78, porque ahí sí yo creo que tiene mucho más peso. Que eran los 70, ¿no? Dictaduras. De hecho, claro, ¿no? Acá había la dictadura de Banzer y creo que llegó a tener una conexión con este tema oscuro igual de Avalanche. En este libro me acuerdo haber leído que Banzer estaba involucrado. También. Claro, Pinochet en Chile, obviamente. No, hay Pinochet y Banzer. De hecho hay un partido que juegan los chilenos, que creo que le llaman el partido fantasma o algo así, contra los rusos, que Rusia era repechaje, maybe, no estoy muy seguro. Ya. Que tenía que haber jugado el partido de vuelta a Rusia en Chile. Y no fueron por como reclamo, una postura frente a la dictadura. Esa no lo y a los chilenos los obligaron a meterse al campo de juego y a marcar un gol. O sea, sin el equipo rival. Claro. Súper raro. Está buenísima. Y bueno, obviamente en el Mundial 74 igual creo que así full pancartas, ¿no? Denunciando la dictadura chilena. Totalmente. En ese partido hubo como una gran manifestación, muchos exiliados, ¿no? A muchos que conocí personalmente, porque mi padre viviendo ahí como boliviano alemán en Berlín, yo no sabía eso, ¿no? Era muy chiquito, pero conocía a muchos latinos y muchos habían sido pues exiliados por las dictaduras, ¿no? Es más, él tenía un restaurante ahí de comida boliviana tradicional llamado Los Indios, en pleno centro de Berlín, en pleno Charlottenburg, en la Xantnerstraße, y muchas veces ahí se reunían para reconquistar América Latina y reconquistarla y planificar la revolución, y a la madrugada ya la habían ganado, ¿no? Y habían liberado toda Latinoamérica. Yo era muy niño, pero de esos recuerdos pero eso es material para otro, ¿no? Pero como decíamos, todo está interconectado, ¿no? Entonces está conectado. Por ahí fue donde por primera vez comí una salteña y vi cómo las preparaban, las metían al horno con las cositas ahí arriba, y yo, ¿qué es eso? Qué raro se ve, pero qué rico. Y bueno, qué buena onda. pero bueno, sí, fue al final un mundial. De otros grandes descubrimientos hay que hablar un poco más de la Polonia, ¿no? Que dio mucho que hablar, que por cierto... Que duró hasta el 82, creo, ¿no? Exactamente, ya Lato, que siguió hasta ahí, pero la estrella 82 fue Boniek, ¿no? Exacto. Claro. Pero interesante porque sí llegaban a la final sin haber semifinales, ¿cierto? Los primeros de cada grupo, ¿no? En este caso Alemania, Holanda, y los segundos que fueron Brasil, porque Brasil le ganó a Argentina 2-1. Todavía con Jairzinho, todavía habían chispazos, ¿no? Sí, creo que Brasil cambió de táctica para este mundial. También. Dejaron de ser tan ofensivos, juego bonito, y se volvieron como súper defensivos, ¿no? Pero claro, Pereira, así, ¿no? Luis Pereira, el gigante Pereira, él también era un defensorazo, ¿no? Medio campo defensivo, ¿no? ¿Quiénes quedaron? Jairzinho, Riveliño, exactamente, que marcó un golazo de tiro libre a Argentina. Creo que ahí fue donde los brasileros hicieron la táctica y con eso le ganaron, creo, a la Alemania
oriental, ¿no? Oriental, exactamente, Ya. ¿no? Desde la Alemania del otro que también Claro. estaba ahí, fue genial, metiendo a la barrera a uno de los suyos y los otros no hacían nada. Ahora ya ponen ya. uno echado, hacen, Claro. pero ahí Claro. se metían, y contra Argentina se metieron 2 o 3 y el rato de lanzar se hicieron a un buenísimo, lado ya. y por O sea, el hueco ahí metieron apareció el- esa exactamente. Y contra Alemania Oriental ya fue perfecto, fue uno solo que se metió ahí al medio, pero no a un costado, sino Al medio, entre claro. los, y se echó tan perfecto y la tiró tan perfecto que tú solo ves el arquero mirar y la pelota allá a la otra esquina. O sea, Ah, qué bueno. la vio qué recién buena después onda. y solo ves esa foto, porque en este entonces, como decíamos, no había YouTube, no había... No sabía eso. no sabía, solo vimos las fotos y el reportaje. Y esa foto no la voy a olvidar nunca. Tú ves el hueco ahí perfecto en la barrera y el arquero mirando cómo la pelota entra al otro lado. Ah, qué cool. Genial. qué Y eso rico. fueron los brasileños. Los Y el que brasileros. pateaba era Rivelino. Ah, tremendo. Tenía el tiro tan Jugadorazo, cerca. claro. Entonces no es que tampoco había desaparecido Brasil, ¿no? Sí, pero no, pero se había dejado tal vez No, ganar no por era el lo tiempo y los mismos polacos, ¿no? Que al final terminaron ganándoles el partido por el tercer puesto. Exacto. Polonia le ganó a le Brasil, gana, ¿no? exacto. Entonces, le gana a allá. Polonia. Che, y Alemania Oriental y Occidental juegan en primera fase, ¿no ve? Sí. Y gana la Alemania Oriental. Muchos dicen que si no pasaba eso, Alemania no salía campeón porque se iba a enfrentar con Holanda A Brasil, o a Brasil. con Brasil. Claro. Eso era Pues exactamente. yo creo que le iba a daban a estar en ese Brasil. grupo, ¿ah? Yo creo que le daban a Brasil. Yo creo que sí, pero ya dijeron no necesitamos eso, vamos nomás a un grupo más fácil y como que bueno, fácil hasta por ahí. O sea, porque vos dices que lo hicieron, fue premeditado el perder. es lo que se dice comúnmente, porque no puedes hablar futbolísticamente jugaron algunos suplentes, bueno, el mismo gol, tú ves a Mayer así mirando al otro lado cuando ya en el piso, o sea, fue una jugada medio desafortunada, casi un blooper ese 1-0. Era más el orgullo, pero ¿qué importaba? Al final salimos campeones, entonces fue un poquito, odio decirlo, no es ético, y cuando lleguemos al 82 voy a tener que tapar la cara un poco por el vals de la vergüenza, pero hay que decir, pues estamos acá, ¿ves? Y que yo lo vi en vivo y hasta el día de hoy me duele, ¿no? Pero bueno, al final funcionó y sí mostraron lo que valían antes al ganarle a Polonia 1-0. Ya. Sí, porque sí. eso no fue fácil. Y era fue, equipazo, pues, y me Polonia, acuerdo, claro. el titular del artículo en ese libro decía Gerd Müller, que metió el gol, Sepp Maier, que se tapó todo, y los bomberos, porque estaba inundado el campo de juego por la lluvia, y ahí ya se notó la tecnología alemana. Los bomberos drenaron de alguna forma el campo y no se suspendió ese partido. Fue como un milagro de la tecnología del 74. Partido, dices, Alemania. Polonia. Polonia, ya. Incluso Alemania se falla un penal, el arquero le tapa un penal a Uli Hoeneß, y aún así la pelean y tuvo que ser Gerd Müller, el bombardero que les mete el 1-0. Hay que ver ese partido Mayer en FIFA Plus. se tapó. Exactamente, muy bien, gracias por el dato. Sí. ¿No? Entonces ahí tenemos ya, o sea, la justicia sí se hizo y si vemos la final, porque yo también tenía la impresión, porque yo era chango, pero solo escuchaba que mi papá por un lado y sus amigos y todos hablaban de Holanda, que deberían haber salido. Muchos alemanes eran fans de Holanda, hubieran querido incluso que Holanda le gane a Alemania porque estaban fascinados con el fútbol holandés. Si vos ves ese partido, por ejemplo, esos que hay del Mundial, todos, porque no tiene relato, eso es lo rico, son partidos planos, solamente con el audio del Exacto, el audio en vivo del mismo estadio. Sí, y se escucha que tocan la pelota los uruguayos y son chiflidos. Todo el mundo apoyaba a Holanda. Ya. Se nota. Mira vos. Claro, yo me refería al de la final, que yo estaba bajo la impresión de que fue, digamos, solo efectividad alemana, que llegaron como Irak, que llegaron un par de veces y metieron los dos. Y no, pero fue ida y vuelta realmente, ¿no? Y como el 2-1 ya a favor de Alemania, sucedió todo metió el primer gol Holanda, ¿no? Por favor, de la primera jugada. Claro, en la primera Cruyff jugada. se mama a todos los jugadores alemanes que estaban en su camino y le hacen penal en la primera jugada del partido. O sea, era ridículo. Claro. Inés Gens, capísimo, como decían, schickte Mayer in die andere Ecke, lo manda Mayer al otro costado. Tú ves Mayer así y mirándolo. No, como decían las fotos que te quedan de atrás, ¿no? Ves Mayer así de espaldas, no mirando.
Y bueno, Qué eventualmente, y aquí viene un debate interesante, los piscinazos, ¿no? Ya sabemos que campeón mundial, le damos la copa a Neymar, es el campeón de los piscinazos indiscutido de la historia. Pero pata de palo Hülsenbein, porque dice pata de palo, ¿no? Como hubiera dicho el relator de fútbol alemán Andrés Salcedo, Claro, ¿no? Salcedo, Algún claro. rato hay que mencionar un poco más, ¿no? Pata de palo Hülsenbein, entra también al área y muchos dicen un piscinazo. Yo la verdad que medio que creo que fue más un piscinazo que un falta. Ya. Lo tocó, pero no fue como para que se caiga, ¿no? Otro aprovechó eso como hoy en día lo hacen todo el rato. Es más, creo que hasta los DTs los instruyen, ¿no? A mí, cuando hablábamos de las épocas que nosotros jugábamos, Alexis, tú juegas muy bien, pero te falta la viveza. La viveza Cuando criolla, te toca en el claro. área, lánzate. Yo, no, es que no es ético, nada. Que te valga, lánzate. Bueno, yo nunca podía, pero otros sí, y ganan partidos por eso, ¿no? Sí, claro, Entonces, sí. Hülsenbein, como si tú ves que parece que sí, el árbitro se la compró, y bien interesante, no tenían no habían planificado, oye, ¿quién? No tenían un pateador de penales designado, como en Holanda era Neskens, indiscutible, Claro. ¿no? Entonces estaban diciendo, oye, yo no sé, el otro no, Uli Hoeneß, que se había fallado el penal contra Polonia, no, yo prefiero no, hasta claro. que Breitner dijo, komm jetzt, ich hau ihn rein, yo la pego adentro, ¿sí? Listo, listo, y la metió, y también lo ves a Youngblood, que ni se lanza, porque se queda así, parado, porque estaba indeciso, Claro. y ahí está, el 1-1, y hasta que apareció el bombardero, que decíamos ese olfato de gol, Claro. ¿no? Nato, porque fue un gol medio raro, el 2-1. Fue como un centro, ¿no? Ves por la banda derecha, por el extremo derecho, entra y como que la centra y alguien la despeja a medias. Y ahí estaban como dos defensores y Müller y la despejan. Y el que más rápido reacciona se da la vuelta, vuelve a buscar el despeje y tenía que se da la una vuelta y la cintura, mete. pero así, un quiebre de cintura. Ya, ¡pah! sí, ubico, Y claro. así, y los otros ni atinaron a reaccionar. Entonces era esa capacidad, esa velocidad de reacción, ese olfato de gol, como decir, ahí está el gol, el arco está acá, yo meter pelota adentro, así podemos decirlo, porque Claro. si tú ves esa jugada es eso, Claro. ¿no? Tienes los defensores ahí, rechazo a medias, el tipo va a buscarla y sin pensarla, ese quiebre de cintura que era impresionante para un tipo que era medio desproporcionado, Sí, hasta medio retaconcito. sí, ¿no? Medio gordito, peticito, Sí. tremendas piernas y Tuzos así. exactamente. ¿Cómo tenía eso? Es inexplicable, pero por ¿Cuántos eso, goles? ¿Cuántos goles? él ahí metió solo 4, ¿no? Bien. El 70 había metido 10, entonces su total de 14 lo hicieron goleador histórico hasta que Ronaldo le quebró ese récord, creo, ¿no? Mira, no. Fue Ronaldo con 15, creo, el 2002, ¿no? Ronaldo, no Ronaldinho, sino el gordito Nazario, Ronaldo, ¿no? claro. Exacto. No estoy seguro, la verdad, mira. Hasta que después, el 2014, Miroslav Klose, con Claro, 16, claro. ¿no? Le quiebra ese récord que Che, y hasta hay ahora otro que tiene un récord en este mundial, creo que es Jairzinho, Ya. que hizo un gol en cada partido. Creo que es me él, sorprendería, puede ser, sí. Sí, que fue, Loco. yo creo que fue él y Rivellino creo que fueron las estrellas del Brasil del 74. Ya estaba Emerson Leao de arquero, ¿no? Legendario arquero también, ¿no? Claro, que ya no estaba, el anterior era Félix, ¿no? Sí. El fumador. Eh, Mucho pucho. sí. Che, y nos hemos olvidado de mostrar, no sé si Edu la tienes, la imagen de la mascota, las mascotas de cierto. Alemania. Tip y tap. Tip y tap. Tal cual. Es más, yo tenía Buenísimo. una gomita de borrar de colegio, estaba en primero básico, Ya. y justamente decía tip Tip y y tap. tap. Entonces ibas borrando y en algún momento el tap desapareció de la esquina, me acuerdo por eso. Sí. Qué bueno. Che, porque aparte dicen que esta mascota era onda Alemania oriental y occidental, y reflejaba eso. Mira, eso no sabía, la verdad que está interesante. Aquí nos enteramos de anécdotas. Eso lo he leído en algún lado. Sí. Esa está muy buena. Porque aparte es un choquito y uno de cabello negro. Exactamente. Están abrazaditos. Están abrazaditos ahí, sí. Sí, mira, nada raro que sea tal vez un intento de hermandad, ¿no? De acercamiento. Sí. ¿no? Porque todavía estaban tocados los alemanes por la Segunda Guerra Mundial. Este mundial fue una especie de, ¿no ves? podemos recibir, ser buenos hosts. Anfitriones. Exacto. Claro. Y así como borrando esa imagen negativa que tenían del mundial. Borrando esa imagen como anfitriones y Perdón, mostrando de la guerra. el país, ¿no? Porque Exacto. como selección
el trauma se lo quitaron el 54, ¿no? El Claro. milagro de Berna, ahí, Claro, claro. ahí sí fue algo que hizo mucho para la autoestima de Alemania, es impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, ser anfitrión es algo ya aparte. Sí. Ya quieres mostrar que vengan a nuestro país, vean lo que realmente somos, ¿no? Porque siempre hay los estereotipos, que los alemanes son muy fríos, No, son fríos. ¿no? Son fríos. Hay alemanes y hay alemanes, ¿no? Yo siempre digo, Berlín es la Latinoamérica de Alemania, es la ciudad más loca, Bueno. más latina. Pero en general que son Pero en fríos y general calculadores. hay ese mito justificado en muchos sentidos. Es que son así Lo- también, y eso es también eso es bueno, ¿no? O sea, a contraposición, digamos, del latino, del sudamericano, del hispanoamericano, que es así más. Bueno, y el fútbol lo iba reflejando también, ¿no? Porque también es la personalidad Claro, su fútbol es en gran ahí, parte, es ¿no? frío, por eso ganan también. Exactamente. Como dicen, el fútbol es como la vida, por eso. Realmente, decía quien Ascargorta, se juega como se vive. Es tal cual, hermano. Es lo lindo del fútbol, Exacto. ¿no? Por eso cuando en este Brasil, digamos, igual pasó en el 90 con Lazzaroni, que dejaron ese fútbol juego bonito del 82-86 sí, y no pasa nada, sí. ¿no? No llegaron a nada. Sí. Che, y viendo tus 13 franjas de tu polera ahí, ¿Cuánto? Adidas. Estrellas. No, claro, no, pero de las Adidas. franjas. Sí. En sí. este mundial, Johan Cruyff estaba auspiciado por Puma y se rehúsa a utilizar las 3 franjas de Adidas. Era bien rebelde este tipo y Sí. sale con 2. Sí. Su polera, Esa no sabía, solo pero su sí. polera Sí. personalizada, Sí. tuneada, Sí, digamos, sí, sale sí, con sí, 2 sí. franjas. Pero eso suena muy a Cruyff, ¿no? Era Vamos a hablar bien. después del 78. El 78 que no Cruyff va por no la va dictadura. por protesta a la dictadura, Sí. sí, era un tipo políticamente muy Consecuente, ¿no? exacto. Muy, Ahora eso sirve, no expresivo. sé hasta qué punto. No sé. Sí, realmente. porque tú Sí. dices, fue a España a jugar durante la España de Franco. Bueno, ya lo último, Claro. que casi Franco ya estaba en las últimas, es más, creo que falleció justamente cuando Cruyff era la estrella del Barça, ¿no? Ya. Entonces, pero sí, igual, eso es cierto, 1 y 2, una vez más recalco, la película, véanla, Puma versus Adidas, hay en las redes, donde muestra Claro, la que lo historia dijiste, claro. justamente del origen de las tres, ¿no? Que eran 2 hermanos, ¿no? Adi Dassler, Adolfo Dassler, entonces Adi de Adolfo diminutivo, Adi Dassler, ahí viene Adidas, ¿no? Y se pelean y se dividen la fábrica después de la Tienes que guerra, leer este justamente. libro. Muy bien, muy Tienes bien. que leerlo, te lo voy a prestar. Perfecto, vamos a hacer un intercambio. Un tú ves trueque. Perfecto, Ya. hacemos el trueque. Pero bueno, la Bueno, verdad que... has dado, viejo, una clase magistral. No, y del he Mundial aprendido mucho 74. también de anécdotas que uno sabía, por eso... Yo he metido por ahí eso algunos hacemos- datitos, pero... Por eso aquí Sí, el bardo y el druida, ¿no? Portutatis, como la Dea Gala, para quienes no leen Asterix, se los recomendamos. Recomendado, también. ¿Algún sí, favorito de toda la colección de Asterix? ¿Un El favorito? primero. El primero. Caius Bonus. Caius Bonus. La que cuando crece y alza la piedrita chiquita. así. Soy un superhombre. Soy un superhombre. Es que eran dibujos muy buenos. Léanlo y van a entender. Es hagan- Asterix el Galo. ¿no? Asterix el Galo, que es el primero donde presentan. Léanlo y dénselos a sus hijos para leer. Es mucha cultura. Hoy en la era del YouTube y del Internet, donde sí. muchas veces no aprenden nada, muchos de nosotros hemos crecido leyendo eso, que era un cómic, pero Sí. de mucho valor cultural, Sí, histórico, sí. humorístico, muy sano, Claro, por te cierto, ríes a ¿no? carcajadas. Mira, yo a mis Exacto. 12 años lo he Exacto. leído. Ajá. Mi viejo me compró, Ajá. realmente se lo agradezco. Me compró el primero en mi cumpleaños, Asterix Asterix el Galo. Claro. Fui, leí, pero era así, guau, Era porque es impresionante. tan chistoso. Es tan bueno, Caius sí. Bonus. Sí, Que y otra rara es que cómo se pronuncia. Vos dices Asterix, ¿no ves? Me has Claro, pasado del Asterix. alemán, Del alemán. Pero en español lo justo sería un acento en la E, ¿no? Asterix. En realidad sí, no, sí, claro, porque Asterix. es grave. Claro, Exacto. Asterix. Y creo que hasta en francés, que es el original, hay un acento en la E. Asterix, En serio, ya, sí. porque el otro día que vinimos Sí, con el Ramón a la entrevista, él dijo pues Asterix, porque Exacto, en España sí. se dice Sí, Asterix. en francés sí, sí, Pero sí. en Bolivia decíamos Asterix. No sé por Teníamos qué que era ser contrarios a Asterix. todos, ¿no? Sí, eso está bueno. Obelix, Obelix, Asterix, Ideafix. Está muy buena esa. buenísimo, Está buenísimo. muy buena. Así que bueno, ya saben el origen del nombre, Portutatis, porque eran los dioses galos, Tutatis, Belenos, ¿no? Decían Por Tutatis, Belenos, claro. Mientras los romanos decían por Júpiter y por ahí, bueno, esa rivalidad.
Pero bueno, entretenimiento sano, y por eso decidimos ponerle ese nombre al programa, podcast. Y nos identificamos un poco con estos personajes, aquí el bardo y aquí el druida, ¿no? Y tenemos un poco de todos, ¿no? Creo que todos tenemos también un pequeño Asterix adentro, porque Un somos pequeño todos Obelix. y un gran Obelix también. Sí, tú eras un gran Obelix cuando íbamos a los buffets. En me las acuerdo. épocas. Sí, claro, esas en épocas. las ¿no? en las épocas. Pero bueno, de ahí viene el origen, y como dirían los galos, ¿no? Estamos agradecidos que el cielo todavía no se nos haya desplomado Todavía, sí, encima sí, de sí. las cabezas, así que es lo único que temen los galos. Agradecemos su compañía. No sé si nos Edu, mandaron gracias también al Edu, que en los siempre controles, aquí nuestro único inimitable nos Edu. lanza unos datos interesantes. El Alguien- próximo capítulo, Argentina 78, Argentina 78. con un gran invitado que vamos a tener en el programa. Ya lo he adelantado, ¿no? Sí. Es sorpresa, vamos a anunciarlo ya en la semana, pero vamos a tener un invitado que ha vivido el Mundial de Argentina 78. Exactamente. Y quién mejor que él para ilustrarnos. Es un futbolero así, tanguero, capo, un cantante tangos, capo, y ya estuvo en algún programa, creo, en el Mundial, transmitiendo, comentando. Así que vamos a estar con él. Bueno, creo que eso ha sido todo. Jesus Christ Superstar queda pendiente. Queríamos Queda hablar por pendiente. Semana Santa, Claro. un poco de eso, pero hay Claro, otros podcasts. Tuvimos Semana Santa la semana pasada, un breve adelanto. Somos bastante, como músicos también, quienes nos conocen, somos bastante fans de Jesus Christ. de sí. Jesus Christ Superstar. Básicamente él del rol de Judas y yo de Jesús, ¿por qué será? Es una Pero, larga historia. Una larga historia. Saludos a María Magdalena, que nos está viendo ahí. Saludos, sí. Que a siempre Silvana. MM. No, por cierto, si quieren ver a Silvana cantando junto a Alexis este fin de semana, nos pueden ver en ¿Dónde están? En Coffee. Alexander. En Ya, Alexander buenísimo. Coffee, sí, y vamos a hacer una canción de Jesus Christ Superstar. ¿En serio? Sí, Ya. sí. Así Que yo que voy a aproximarme por los ventanales por de, favor. de Alexander. estarás en la última cena con el Y voy a cuchillo. ir ahí al lado tuyo donde estés cantando y te voy a decir, It seems to me a stranger. Los invitamos a Alexander Coffee San Miguel, entrada gratuita, Buenísimo. de 8 a 10 de la noche. Vengan a disfrutar, es para toda la familia. Así que Qué bueno. habrán canciones en 6 idiomas y será muy divertido. Y bueno, los esperamos la próxima semana próxima. para otro episodio de Por tu tatis.